Saludos cordiales amigos, bienvenidos a su programa Políticamente Irreverente aquí por nuestra casa Ecuvisión. Ya sabes, comenta, comparte, dale like, sigue nuestras cuentas a través del networking que estamos con Winner TV Digital, con Palmita TV, con Miñaño TV y a través de las estructuras de 11 Play y Extrema TV. Mi invitado el día de hoy, Felipe Vega de la Cuadra, psicólogo político, escritor, ex viceministro de Defensa, canciller en España, ministro de Gobierno y gobernador de la SUAY. Gracias, Felipe, bienvenido y nuevamente gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Mario. Un honor estar en este pool de medios digitales que demuestran la potencia que tenemos los medios. Digo tenemos porque yo me siento parte de todo el networking digital. Tenemos los medios alternativos y digitales en la comunicación en el Ecuador. Y me da mucho orgullo estar con ustedes. Así que a la orden, Mario, para conversar de los temas que quieras poner sobre la mesa. Sí, perfecto. Vamos por vamos ordenadamente, como decimos. Se causó mucha expectativa el tema de tu candidatura para la presidencia de la Revolución Ciudadana. Ya conocemos que declinaste, los motivos son familiares, se entiende, pero queremos conocer cuál es eso, porque de ahí entraremos a otro tema también, que las redes, porque aquí juegan las redes bastante el tema de lo que se comenta, de lo que se dice. Así que queremos escucharte cuáles fueron los motivos y por qué declinaste, Felipe. A nadie le es desconocido que hicimos una presencia nacional muy importante y que tuvo efectos bastante grandes respecto a la construcción interna del movimiento Alianza País. Se movilizó mucha gente, regresó mucha gente, creció significativamente la reinscripción de militancia de la Revolución Ciudadana en la plataforma digital y se puso en evidencia la necesidad de la militancia de tener participación y vida política dentro del movimiento. En ese contexto, algunos sectores al interno del movimiento seguramente se vieron afectados, puestos en peligro por sus costumbres y prácticas de los últimos años de resolver desde arriba, de poner candidaturas a dedo, o de movilizar a la militancia únicamente en momentos electorales y luego alejarles de toda acción política. Entonces, creo que se sintieron amenazados e hicieron uso no de la discusión política, sino del denostar, del atacar, lo que se ha convertido en el recurso elemental en una sociedad cruzada por la violencia como la nuestra. Entonces, era necesario, mi querido Mario, poner un alto conmovedor, un alto que conmueva al movimiento, diciendo, ¿sabes qué? Yo no voy a seguir porque han pasado líneas rojas. Yo soy un hombre con cuero duro, soy un funcionario viejo que ha aguantado muchas y las duras y las maduras, ¿no? Sin embargo, era necesario poner un alto a esta acción de algunos militantes cuya única función era insultarme en redes sociales. Además de insultarme sin razón, sin fundamento, sin ningún condumio, sin ninguna contundencia, sino como una práctica nociva dentro del movimiento. Y que no eran limitados por sus dirigencias, que debían haberlas puesto en orden. Yo solicité a varias dirigencias que lo hagan, pero algunas de ellas, inclusive las dirigencias, salieron en medios a, a hablar mal de mí, sin razón ninguna, ¿no? En alguna provincia lo hicieron, tratando de impedir que yo haga presencia en aquella provincia. Estas cosas debían ser detenidas en seco. Y creo que el retirar mi candidatura puso en alerta obviamente a los partidarios de la candidatura y a los que denostaban de la candidatura. ¿Eh? Esto no significa que yo haya renunciado a la lucha política, ideológica, organizativa que me inspiró a llevar la representación de las bases en esta contienda electoral. Lo que he hecho
inmediatamente después de retirar la candidatura es propiciar al interior del movimiento una lista de unidad en la que yo no voy a la cabeza, no me interesa ser, yo no buscaba ser presidente, yo lo que buscaba es la posibilidad de cambios en el movimiento, de organización en la organización, de poner a las bases en el lugar que deben estar y a las dirigencias en el lugar que deben estar, en hacer procesos más democráticos, en activar la vida política de la militancia, etcétera. Y eso no necesariamente, yo no buscaba el cargo, buscaba hacer eso. Y en la lista que hemos construido consensuadamente con Gabriela Rivadeneira, con Luisa González, con Gustavo Yalc, con el conocimiento del mismo Rafael Correa Delgado, hemos podido articular una lista nacional de consenso que busca la unidad del movimiento, la unidad y una posición ética frente a los temas políticos dentro del movimiento. Creo que ese es un paso muy importante al interior, porque antes de llegar a ser ni autoridad alguna, ya se puede ver un efecto importante, la unidad interna, ¿no? La unidad interna de la cual me alegro. Si eso ha significado hacer renuncias, pues no hay ningún problema. Los militantes nos ponemos en la trinchera que nos toque y desde esa trinchera luchamos con el mismo corazón, con el mismo temple, con el mismo objetivo. Entonces, yo te diría, Mario, que todo momentos lamentables, porque ya se metieron con mi familia, ya con temas absolutamente vulnerables que no tenían por qué entrar en el asunto político y en la discusión política, eh, tienen un epílogo ventajoso para todos y para todas y para el movimiento. Hay una lista de unidad encabezada por Gabriela Rivadeneira, en la que está Luis, en la que estoy yo, en la que está Gustavo Yal, en el que está una serie de compañeros y compañeras más de todo el territorio y de diferentes edades indígenas, afros y urbanos, ¿no? Esto creo que es lo más importante que se ha logrado, mi estimado Mario. Claro. Si me ayudas, Palmita, poniendo la foto donde están Luisa, Felipe y Gabriela. Rivadeneira, para poder conversar. Ahí está. Eh, un poco era el tema, eh, tal vez lo que quería la militancia es carisma, ¿no? Un carisma. Tal vez Rafael Correa dejó muy arriba el nivel, que todavía no lo puede llenar nadie, ¿no? Ese yo creo que es una culpa del correísmo que tú, ya que estás ahora en esta lista única que va a haber, eh, deben propender a que haya una acción política, a que haya cursos, seminarios, que salgan nuevas figuras, porque no se puede soportar el correísmo solo con Correa, pues no. Está bien, no puede haber, como decían algunos, que ya no están o no estarán en el partido. Sí puede haber correísmo sin Correa, lo dudo, pues no lo creo, ¿no? La base de ser es que la vara la dejó muy alta, y entonces yo creo que esa debe ser una de las prioridades. Es un criterio que manejamos como políticos, que somos graduados de política, vemos todas las redes, Felipe, nosotros manejamos la Big Data con un grupo que somos de networking, que te dije, personas que somos políticas, que buscamos la comunicación política y vemos cómo se maneja la Big Data, y de ahí sacamos la Stick Data, que se llama, que es lo más importante, lo que más se dice, lo que más refleja el ciudadano, porque somos un canal ciudadano y manejamos una política ciudadana, no somos partidistas. Eso me permite decirte lo que te estoy diciendo, porque no estoy contaminado con la política, Felipe. Entonces, yo creo que ese es uno de los factores que se debe ya sacar nuevas figuras, pero para que no les pase lo que pasó con el asambleísta Sergio Peña y con otros que están, que no tienen una valoración, sino que van al camiseteo, Felipe. Mira, sí, yo he llamado eso los pases VIP. Los pases VIP son aplicables en los conciertos de Shakira. Tienes un pase VIP, te vas a Golden Box
y estás muy cerca viéndole bailar a la cantante Shakira. En la política no pueden haber ese tipo de pases VIP. Es decir, por encima del proyecto político, por encima de los procesos ideológicos, tú pones un señor Sergio Peña en la candidatura porque tiene 80,000 seguidores en su cuenta de TikTok. No. Y resulta que el señor Sergio Peña, con los 80,000 seguidores, en el supuesto no consentido de que los 80,000 hubiesen votado por él, no llegaba a ser asambleísta jamás, porque él obtuvo la curul con 4,5 millones de votos. 4,5 millones le dieron el séptimo puesto, creo, o no sé cuál, en la lista de asambleístas nacionales. Es decir, sus 80,000 seguidores no le alcanzaban ni para remedio del huequito de la muela, ¿no es cierto? Porque necesitaba 4,5 millones de votos, que devienen y provienen de la organización política que le lanzó. Entonces, esto de los pases VIP para que sean candidatos de una organización tan fuerte y tan poderosa como la Revolución Ciudadana es como un mendigo sentado en la calle pidiendo limosna cuando dentro de la casa tiene una fortuna inconmensurable. No, es tan absurdo como aquello. La falla no está en ponerle al señor Peña, la falla está en tener ese pensamiento que aleja a la Revolución Ciudadana de la convicción de su poder electoral. ¿Mm? De su poder electoral. Y esta es una de las posiciones que yo he llevado en el proceso de elección previo a la elección de autoridades nacionales de la ARC y en el cual me ratifico. La militancia de la ARC, el movimiento de la Revolución Ciudadana, tiene que autoconvencerse de su capacidad electoral y de su poder electoral. Y tiene que volver a mirar como un objetivo el horizonte que empezó con Rafael Correa, que le llevó al poder y que hizo que la Revolución Ciudadana gane, entonces Alianza País, gane 14 elecciones seguidas. Ustedes como analistas de la política me darán la razón en que cuando hubo la traición de Moreno, esa visión de poder, de poder electoral de la Revolución Ciudadana se perdió y solo quedó flotando una lealtad constante de un gran sector del electorado que puede estar alrededor del 30, 32, 35% del electorado, con lo cual estamos hablando de 3,5 millones de votantes, que pueden subir hasta 4,5 y sin fraude 5,5 millones de votantes. Esa es la realidad hoy de la Revolución Ciudadana. Pero hay que volver a poner en el futuro, en la mirada futura del elector ecuatoriano, las posibilidades de transformación del país. Ese mismo sueño, esa misma mirada que puso Rafael Correa en el año 2006 para llegar al poder en el 2007, ¿no? Y mantenerse hasta el 2017. Creo que esta es la tarea. No es derrotar a la delincuencia en Durán, porque la delincuencia no se le derrota solo en Durán. Es un problema sistémico, global, que hay que darle soluciones sistémicas y globales. Aquí no hay rambos para luchar contra la realidad brutal que tiene el Ecuador en el narcotráfico y en la delincuencia organizada. Pero no quiero entrar en ese tema. Quiero dejar solamente esta visión del movimiento Revolución Ciudadana, que tiene que ser, con toda razón, tú analizas y analizas desde la posición aséptica del analista político, que me parece muy, muy correcto y muy coherente, el decir se necesita un liderazgo nuevo, pero esto no va de liderazgos, no va de un nuevo discurso, sino va de la construcción de una nueva esperanza en la gente que mantiene la esperanza en la Revolución Ciudadana. Fíjate que suena un poco redundante, pero esta es la realidad.
Hay un sector ecuatoriano que mantiene la esperanza en la revolución ciudadana, en los cambios, en el liderazgo y la figura tutelar de Rafael Correa, pero que necesita mirar una nueva esperanza. Y eso no pasa necesariamente por un nuevo liderazgo, sino por un nuevo modo de acción del movimiento, que es la apuesta que yo estoy haciendo, una apuesta a la que no he renunciado, mi estimado Mario. El que no esté yo terciando para la presidencia del movimiento no quiere decir que yo haya renunciado a esa visión que es la que quiero imprimir desde la Secretaría de Organización y Acción Política del movimiento, es decir, desde el contacto en el territorio con las bases. Eso es lo que yo voy a hacer. Y voy a seguir haciéndolo, eso es lo que hice durante estos últimos tiempos, y es lo que voy a seguir haciendo, para imbuir en la gente que tiene ese anhelo, esa reminiscencia, imbuir a que haya un proceso de volver a construir un horizonte, volver a construir una esperanza futura, ¿no? Porque no podemos vivir del pasado. Mira, la Constitución ecuatoriana, la Constitución de Montecristi, dice como subtítulo en la portada del texto de la Constitución, dice Constitución de la República del Ecuador para dejar el pasado atrás. Este es el mandato un poco que yo creo debe imprimirse en la expectativa y en la esperanza de la gente en el Ecuador. Vivimos este momento, un presente y un pasado inmediato que hay que dejarlo atrás. Hay que dejarlo atrás y construir una nueva esperanza. Esto no pasa por liderazgos, pasa por trabajo duro, por trabajo arduo y trabajo con la gente, no en la teoría, sino en la práctica cotidiana de la política con la gente. Y eso, mi querido Mario, lo voy a hacer y lo voy a seguir haciendo yo. Bien, Felipe, en base a lo que veíamos en la imagen anteriormente, se dice que es una lista única, unitaria, donde, gracias Palmita, en la imagen que vemos, en donde también está Luisa y Gabriela. Podemos ir indicando qué función van a cumplir Gabriela Rivadeneira y Luisa, cuando ya sabemos que Felipe Vega va a ser y acepta, ya nos ha explicado, la Secretaría Nacional de Organización y Acción Política, que yo le veo que es un bravo desafío, más que haya sido presidente del Movimiento Revolución Ciudadana. Y te lo voy a decir por qué. Porque ahí sí vas a tener que estar en contacto con la gente, estar en la minucia y estar en la confrontación. Porque como hemos visto, hay personas que se quieren salir, hay personas que se crean bandos, y ya sabemos, en organizaciones grandes, en organizaciones como la Revolución Ciudadana, que también tiene enemigos, y enemigos gratuitos, enemigos políticos por defender al que está de turno, etcétera, es un compromiso, yo lo veo más bravo que el de haber sido el haber estado en la presidencia, Felipe. Claro, porque es la carpintería. La presidencia es la visión estratégica, la conducción estratégica, pero la carpintería, la construcción en territorio es la Secretaría de Organización y Acción Política, la acción de lucha. Por ejemplo, yo creo que hay tareas impostergables, como que el movimiento se movilice para defender la vida y la libertad de Jorge Glass. Ha habido acciones de colectivos, acciones de dirigentes, pero no ha habido una acción global del movimiento en favor de la vida y la libertad de Jorge Glass, que creo que es urgente, ¿no? Es una tarea urgente. No hay una movilización para defender, acoger y proteger a nuestros asambleístas que están dando un combate desigual, absolutamente desigual en la Asamblea Nacional del Ecuador, ¿no? Mira tú, este rato tenemos asambleístas que son atacados directamente por la maquinaria de ADN y que de alguna manera están solos, ¿no? Y que la acción política también debe ser su defensa. Bueno, estas son tareas, pero la tarea fundamental, el trabajo fundamental es
lograr la democratización, la construcción democrática de las direcciones provinciales, cantonales, parroquiales, la integración de los colectivos. Y claro, es un trabajo en territorio. Y a mí como dice en México, no me achicompala esa tarea. Es más bien, me hace crecer, me vitaliza esa actividad. Creo que la pequeña demostración del recorrido de más de 4.000 kilómetros que hicimos en 20 días por el país fue una demostración pequeña de lo que podemos hacer y sostener, ¿no?, en esta actividad. En la estructura de la lista nacional de unidad que se ha construido, está Gabriela Rivadeneira en la presidencia del movimiento y ella pondrá la visión estratégica, la tarea, la vocería y todo lo que ello conlleva. En la primera vocalía, en la Secretaría de Organización Territorial y Acción Política estoy yo. Luisa está en la siguiente secretaría, que es la Secretaría de Relaciones Internacionales, ¿no? Ella tiene mucho contacto. Y con Gabriela hacen una dupla extraordinaria, porque Gabriela viene de relaciones internacionales con los países latinoamericanos con mucha fuerza. Entonces vamos a tener un frente internacional de primera en esta lista. Vamos a tener en ética y disciplina a Gustavo Yalc, que es un lujo tenerlo ahí, ¿no? Y gente muy joven, como Paola Marín, como Zairian Rango. Es una lista de 30 personas la que conforma, porque son 9 secretarías, son 18 vocalías, más 4 autoridades principales. Vamos a tener a una chica muy joven y valiosa de Manabí, Melisa Zambrano como secretaria ejecutiva del movimiento. Entonces, es una lista conformada con diferentes generaciones, con todo el territorio nacional y con todas las posiciones, ¿qué diré? Las posiciones de izquierda, las posiciones coherentes con el proyecto político que están al interno del movimiento. Para mí es un logro muy importante el que se ha hecho. Gabriela regresa de México, no tiene ningún impedimento para venir y va a ejercer la presidencia aquí en territorio, va a estar aquí, ¿no? Eso es lo que he conversado con ella para poder construir la lista. Bien, Felipe, ya tenemos una película clara y en este contexto celebro que se vea el tema generacional, porque recordemos que el 50% son los jóvenes, son los que eligen. Y eso también creo que ha sido una de las partes que se ha olvidado, que no se ha atacado, que no hay una planificación tal vez en el tema generacional, porque siempre estuvo Rafael dando la cara, saliendo, siendo el vocero, aguantando los palos, y a él también que le gusta y le encanta el pito, el problema, también se mete en Twitter, entonces se quema también el hombre, ¿no? Pero ya esa es la característica de él. Por eso que debe haber una reestructuración y debe ser un conjunto, como lo acabas de decir. Pero celebro lo generacional y lo de género también, no olvidemos lo de género, Felipe. Pero me preocupa otro tema, que no es menos importante que lo que acabas de decir. ¿Quiénes van a ejercer el comité de disciplina de Revolución Ciudadana? ¿Ya está? ¿No está? Sí, sí, sí. No hay, no le dan el peso que debe ser, porque sabemos todos los desbandes que hay, el tema cómo se pasan a otra orilla y cómo les perjudica. Yo creo que es uno de los, en porcentaje, uno de los que más les perjudica la gente que no elige bien la Revolución Ciudadana y se pasan a las otras tiendas, se camisetean o que después son críticos a pesar de haber estado ahí, de haber comido de ahí, de haber tenido posiciones políticas o de autoridad o de elección popular, salen y son los peores enemigos que tiene la Revolución Ciudadana. Te pregunto nuevamente, ¿cómo está el tema de la Comisión de Disciplina? Mira, la Comisión de Disciplina estaría presidida
por Gustavo Yalc, que creo que es uno de los baluartes éticos del Ecuador, ¿no? Gustavo Yalc, y estará como vocal Andrés Arauz y alguien más que se me escape este rato, porque son muchos nombres, pero esa comisión de ética y disciplina pues tendrá una garantía en su construcción, ¿no? Esto es muy importante. La lista no solamente es una lista de unidad, sino es una lista de calidad, diré con modestia, ¿no? Es una lista de calidad. Baste con decirte que Gustavo Yalc está ahí. Tendremos también la inclusión de Quinto Lucas en alguna otra área. Y eso nos dice que también cualitativamente está arriba. Es un comentario. Yo no creo que al presidente Rafael Correa le guste el conflicto. Creo que no le queda más que dar la cara, ¿no? Si Noboa con un atrevimiento y un desubique descomunal dice las boberías que dice, como decir que ya se prepare Rafael Correa porque luego de Maduro va él, tiene que recibir un tate quieto descomunal, pues. El problema, mi querido Mario, es que no hay la capacidad de respuesta política del movimiento de la Revolución Ciudadana. No hay la capacidad de respuesta. Esa capacidad de respuesta hay que construirla. Y tienen que haber vocerías fuertes para poder salir al paso. Y como no hay esa vocería fuerte, tiene que salir el compañero Rafael Correa dejando de lado sus tareas trascendentales, porque tiene tareas trascendentales a nivel global, ¿no? Esto es visible en toda su actividad a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Para poder responder las estupideces que dicen acá, como que la señora González, dice cuántos, la señora que fue candidata con Villavicencio, ¿no? Se va a Bélgica para lograr que el reino de Bélgica le quite el asilo político y le entregue como preso. O sea, alguien tiene que salir a poner en orden esas cosas, Mario. Y eso tenemos que construir también en el movimiento de la Revolución Ciudadana. Vocerías lo suficientemente contundentes para que pongamos freno a ese tipo de cosas y que no tenga que ser Rafael Correa desde Bélgica el único que contesta, ¿no? Esto creo que es una debilidad que ha devenido de la pequeñez de miras de algunas dirigencias, ¿no? En el movimiento, que no alcanzan a vislumbrar la dimensión de la lucha que tenemos, porque la lucha, Mario, no es entre nosotros. El verdadero enemigo no está en la Revolución Ciudadana, el verdadero enemigo está en lo que define nuestro ideario, nuestra declaración de principios, que somos antineoliberales y anti-oligárquicos y anti-imperialistas. Estas son definiciones del movimiento Revolución Ciudadana. Por lo tanto, nuestra lucha es contra el imperialismo, contra la invasión a Venezuela. Nuestra lucha es, porque Venezuela es la invasión a nuestros territorios, a Latinoamérica, a la patria de Bolívar, a la patria grande. Y somos antineoliberales y por lo tanto la lucha, y antioligárquicos, la lucha es contra el señor Noboa y contra su círculo que tiene al Ecuador en la miseria. Pero al perder de vista eso y lanzarse contra el Felipe Vega, ¿no? Entonces pierdes la estatura necesaria para pelear con el enemigo verdadero, pues, ¿no? Esto es lo que estamos tratando de corregir y es lo que vamos a corregir, mi querido Mario, para que no haya esta interpretación ay, le gusta pelear, no le gusta pelear, te lo digo de verdad, no le gusta, no le queda otra, no le queda otra, ¿no? Pero no debería ser ese el rol del presidente Rafael Correa. Ese rol nos toca a otros y otros tenemos que desarrollar esas vocerías y esa defensa de nuestro movimiento y de nuestro liderazgo, el liderazgo único que tenemos, que se llama Rafael Correa Delgado, ¿no? Y la defensa de ese liderazgo y la defensa de la gestión y la defensa del futuro y la defensa de nuestra lucha es la que tenemos que llevar adelante con muchísima fuerza. Bien, estamos con mi invitado,
Felipe Vega de la Cuadra, político, escritor, y prácticamente ya en el tema de la acción política, organización, en la estructuración de lo que es la revolución ciudadana, ya sabemos, estamos cerca de las elecciones seccionales y de ahí obviamente ya es otro paso, el siguiente escalón a la nacional, si es que no hay muerte cruzada, si es que no hay revocatorias de mandato, pues ya será tema de futuras conversaciones, Felipe. Ya saben, somos políticamente irreverentes aquí en nuestra casa, en nuestro canal Ecuvisión. Comenta, comparte, dale like, sigue nuestra cuenta. Apóyanos, que esta es la televisión digital, la televisión alternativa, la que te dice con frontalidad las cosas como son, porque aquí no hay pauta, aquí no hay nadie te dirige, nadie nos pone el guión, sino que nuestro guión es la verdad y la comunicación. Felipe, en este contexto que hemos estado desarrollando, aquí, ¿qué pinta? ¿Qué juega? ¿Cómo ves el tema de Reto y de Aquiles Álvarez? ¿Cómo está? ¿Cómo van? ¿Siguen este conjunto? ¿Siguen esta alianza? Bueno, yo entiendo, todavía no hablo como dirección nacional, como parte de la dirección nacional, porque esto no lo he tratado con la presidenta y con el buró, con la futura presidenta y con el futuro buró, pero desde mi perspectiva de militante, yo entiendo que las alianzas políticas de un movimiento, de un partido, son uniones para cubrir más ampliamente el abanico de preferencias políticas que tiene una sociedad. Una sociedad va desde la extrema izquierda a la extrema derecha y en todas ellas tiene preferencias. El movimiento, la Revolución Ciudadana se ubica en la izquierda y en y tiene que cubrir el espacio de centro, izquierda, de centro y hasta de centro derecha. Pero no puede cubrir modificando su ideología, Mario. No debe modificar su ideología y el error de Marcela Guiñaga está ahí. El presionar a la modificación ideológica para cubrir el electorado del centro derecha y hasta de la derecha. Eso no puede suceder en un movimiento. Entonces, el movimiento, ¿qué debe hacer? Debe lograr alianzas para, sin modificar su ideología, en esas alianzas electorales pueda cubrir más ampliamente el espectro ideológico y de preferencias del electorado. Esto es catecismo político, no nada más, es principios de la acción política electoral. Yo entiendo a Reto como una de esas alianzas, alianza que le provee al movimiento de la Revolución Ciudadana de un segmento de centro derecha. No. Y las alianzas son absolutamente positivas y constructivas cuando son claras. Cuando son claras y transparentes. Para mí, la alianza con Reto debe continuar, debe acotarse y debe aclararse al interno, ¿no es cierto? Para poder saber qué segmento electoral del abanico electoral de la sociedad está aportando Reto y qué le aportamos nosotros a Reto, ¿no? Con ese enorme sector de la votación de izquierda y de centro que capta básicamente la Revolución Ciudadana. Entonces, toda alianza tiene que tener esa claridad y debe mantenerse en esos andariveles. Esta no es una disolución de un movimiento en el otro, ¿no? Ni es la sumisión de un movimiento con el otro. Es una unión estratégica y nutritiva, en donde ambos movimientos se nutren de las potencialidades del otro, de lo que no tienes tú del otro movimiento, ¿no es cierto? Esto creo que es el concepto básico. En esa lógica de análisis tiene que analizarse lo que pasa con Reto, ¿no? Y yo creo que está ahí. Aquiles Álvarez reconoce que la gran fuente de votación que tiene Reto es el movimiento de la Revolución Ciudadana. Y él es muy claro y transparente en plantear eso, ¿no es cierto? Entonces no hace falta mucho análisis, un análisis mayor. Baste decir que Reto, que tuvo candidaturas en todas las provincias del Ecuador a la Asamblea, no sacó ni un asambleísta.
que un gran asambleísta como Raúl Chávez, a quien todo mi respeto, y que es una persona sana, limpia, que lleva la alianza con muchísima transparencia, él llegó por la lista de la Revolución Ciudadana, ¿no es cierto? Y esto es claro, esto es clarísimo. Hay que mantener en esos andariveles. Hay por ahí alguna confusión que decía que Aquiles debe ser el presidente nacional de la Revolución Ciudadana. Eso es no entender lo que está sucediendo en las alianzas y en la política de alianzas, que es una de las actividades fundamentales de un movimiento político, la política de alianzas, ¿no es cierto? Y en los marcos en los que deben darse esas alianzas. Y también una política más, la política de relacionamiento con los partidos opositores. Es decir, el Ecuador en la derecha no tiene en este momento un partido político, ideológico. Todos han sido liquidados. Lo que tienes es una organización empresarial que se llama ADN, en donde todos son empleados del señor Noboa. Ahí no hay un partido político. ADN no es un movimiento político. ADN es la expresión electoral de un grupo empresarial. Punto, pelota, no hay nada más que eso, ¿no? Yo extraño, siendo un hombre de izquierda, mi querido Mario, extraño la existencia de partidos ideológicos de la derecha, porque allí se genera la lucha política, ¿no? Aquí debe haber expresiones políticas de la derecha, no expresiones empresariales, que son las que se van armando alrededor de figuras como estos herederos. Ya el señor Topic también tendrá su expresión empresarial, pero ¿dónde está el Partido Social Cristiano? ¿Dónde está la democracia cristiana, la democracia popular? Que son partidos ideológicos. No existen, han dejado de existir. ¿Dónde está la izquierda democrática como partido de centro para que sea una expresión de interlocución? No existen. Han sido demolidas por estas empresas políticas que son expresiones electorales de grupos económicos. Esto creo que es lo más nocivo que le pasa al Ecuador en la política. Y nosotros como Revolución Ciudadana nos mantenemos como una expresión política, netamente política, y así nos vamos a mantener. Felipe, en este contexto y la pregunta que te hacía, permíteme ponerte números de la encuesta que hemos hecho en la Alianza con opinión real. Como decíamos en nuestro tiempo, decíamos haciendo la zapada, acá los muchachos ahora dicen spoiler, vamos a hacer un spoiler, vamos a hacer un avance. Y si vemos en el primer cuadro cuál es la calificación sobre la gestión de autoridades entre Aquiles y Daniel, en la primera palmita, gracias, podemos darnos cuenta que que la no credibilidad tiene un 38% Aquiles y un 51% Daniel, y en la credibilidad social, estos son percepciones ciudadanas, ¿no? ¿Qué es lo que piensa, qué es más o menos un criterio? Y en la credibilidad tiene el 61 Aquiles y el 40 Daniel Noboa. Se presume, y vuelvo a la Big Data, a lo que dice el ciudadano, lo ven como una figura presidencial ya desde ahorita a Aquiles. Más adelante te puedo dar, sino que ya por tiempo, ya nos come el tiempo y todavía nos queda algún material. Todavía apelo a tu síntesis, a tu capacidad de sintetizar, para poder no dejar en blanco unos 2, 3 temas más. Pero si Aquiles va solo, eso no está aquí. Eso es lo que nosotros hemos realizado con este grupo que siempre te decimos que estamos analizando la Big Data. Si va Aquiles solo, tal vez y probablemente llegue a una segunda vuelta. Si va con la Revolución Ciudadana, definitivamente, si no llega en una primera vuelta, porque hay motivos, ¿no?, que siempre se aparecen, y llegaría obviamente a la segunda vuelta sin ningún problema. Y si se va al balotaje a la segunda vuelta, gana la presidencia fácil con el 60%. De ahí lo importante, siempre hago mi opinión ciudadana y política, pero ciudadana,
es que se mantenga la alianza, la puedan complementar, porque sería tal vez la única manera de que se pueda dar el péndulo y que la Revolución Ciudadana vuelva a tener la presidencia y se pueda llegar a nuevos cumplimientos, que es lo que la ciudadanía y el país demanda hoy en día, Felipe. Mira, yo creo que es un poco prematuro analizar un escenario futuro de aquí a 2 años y medio, ¿no? Con toda la movilidad política que tiene el Ecuador. El señor Noboa debe regresar al Ecuador y cuando regrese de sus larguísimas vacaciones va a tener que tomar medidas que el Fondo Monetario Internacional le presiona, como el alza del gas, ¿no? Como el retiro de los servicios de salud del IES, como la contratación por horas, como el fin de los 13º sueldos y la nueva alza del diésel. No estoy haciendo un escenario apocalíptico, son los compromisos que ha tomado con el Fondo Monetario Internacional para cubrir ese déficit de 17.000 millones y ese servicio de la deuda de 14.000 millones que tiene que pagar en este año, ¿no es cierto? Entonces va a haber eso y el clima social en el Ecuador va a ser explosivo, ¿no? No sabemos cuál sea el desenlace en este año. No sabemos. Felipe, permíteme interrumpirte. En ese contexto, Felipe, entonces yo creo que va a funcionar la revocatoria y va a ser antes que la elección seccional, va a ser una nueva convocatoria de elecciones, pues entonces. Ya. Por lo tanto, no sabemos, puede haber sucesión constitucional, no sabemos cuál sea el escenario, no sabemos, la revocatoria tiene un proceso largo, tedioso, intermediado por el Consejo Nacional Electoral que pudiese boicotear cualquier proceso de recolección de firmas. Yo tengo otra hipótesis de que actuaría más bien la activación de los juicios en el Tribunal Contencioso Electoral y les destituirían por las violaciones al Código de la Democracia, y habría una sucesión inmediata que cumpliría el periodo y que tendría el beneficio de atenuar las tensiones públicas en el Ecuador. Pero todos estos son escenarios hipotéticos, con lo cual te digo, podemos llegar a un proceso electoral nacional que es un poco impredecible. Yo creo que Aquiles Álvarez tiene un reto más cercano, que es la elección seccional. Pensar que no es buena idea, en general, pensar en la presidencia de la República cuando por delante tienes el reto de la reelección en el puerto principal. Creo que el Ecuador en eso ha sido muy duro cuando Jaime Nebot Saadi no llegó a ser presidente, habiendo sido un alcalde con números muchísimo más altos que los que tiene Aquiles, ¿no? Hay que aterrizar en muchas cosas. Él no termina la primera gestión ante el municipio de Guayaquil y acelerarse en las tareas que te encarga una ciudad como Guayaquil a pensar ya en un tema nacional, yo creo que no es buena idea. Yo creo que él debe focalizarse, te digo, desde afuera, como militante de la Revolución Ciudadana y como de alguna manera analista político, ¿no? Yo diría que es demasiada prisa si él estuviese haciendo ese cálculo. Necesita obligatoriamente cumplir con su ciudad y su ciudad le va a encargar un segundo mandato. Los datos que tú estás exhibiendo, yo no sé si serían extrapolables a nivel nacional, porque los liderazgos locales se reproducen en esos territorios. No sé qué impacto tenga la figura de Aquiles en Imbabura, ¿no? Habría que pensarlo y analizarlo muy discriminadamente en todo esto para poder construir una visión nacional sobre Aquiles Álvarez. Pero yo creo que en Guayaquil tiene muy buenas cifras, muy buenos números, y esos números deberían ser orientados hacia la repetición de una gestión local que en este momento demanda a los socialcristianos retomar su vida a través de una presencia fuerte
en el puerto principal, y a ADN le ponen la tarea impostergable de tratar de ganar esas elecciones. Entonces, va a ser muy duro y descuidar ese proceso puede ser un grave error. Hay tiempo para pensar en las presidenciales, te lo digo con serenidad. Y yo creo que es demasiado móvil el escenario como para poder hacer este momento una proyección de lo que pueda suceder aquí. Felipe, en este tema que estamos conversando del laufare, de la judicialización que podría ser de los temas de Aquiles para sacarlo de combate, no solo es contra Aquiles. Hemos visto en este tema y ahora, y comienza la maquinaria de ADN, en el tema del cartel de los soles, también se comienza a tratar de construir una narrativa en que se quiere unir el financiamiento que ha tenido PDVSA, que ha tenido el madurismo, el chavismo, etcétera, para la financiación de la Revolución Ciudadana. Pero eso de ahí te lleva a que también haya un laufar, pueda haber una judicialización para proscribir al movimiento o al partido, lo cual sería lamentable porque estaríamos yendo y seguimos en el mismo tema de la persecución a todo lo que huele a oposición. Y este sería un momento para esta nueva planificación que están haciendo, este nuevo frente, esta de acción política que acabamos de ver y que ya en días ya estarán en acción. Esta va a ser una prueba de fuego para ir confrontando y que no es lo único que va a venir. Vendrán muchas cosas más, Felipe. Por supuesto. Mira, yo creo que las intenciones de anulación de Aquiles Álvarez no son inicialmente para impedirle una candidatura presidencial, sino una candidatura a la reelección en la alcaldía de Guayaquil, para que ADN pueda tener de alguna manera el pavimento limpio para acceder a la alcaldía del puerto principal, el Sillón de Olmedo. Me temo que es a más corto plazo de lo que parece. Segundo, claro que pretenden la anulación del movimiento Revolución Ciudadana, porque sin el movimiento Revolución Ciudadana no tienen ningún contrapeso en la acción política de este grupo empresarial convertido en empresa electoral. Intentarán de todas las formas, pero se les van cayendo las narrativas. Por ejemplo, el tema del cartel de los soles, la Corte Federal de los Estados Unidos dice que es un invento, que no existe. Entonces, si la Corte Federal de los Estados Unidos lo dice, me imagino que la derecha ecuatoriana aceptará como una verdad intangible, ¿no? Porque todo lo que digan en los Estados Unidos lo aceptan. Dijo el señor Narco Rubio, dijo que había el cartel de los soles y le creyeron. Bueno, ahora la Corte Federal dice que es un invento, que no existe. Tienen que creerlo, ¿no? Es decir, porque no es, si es que me dice mi jefe de los Estados Unidos que hoy es de noche, le creo, y si me dice que estoy en invierno, también le tengo que creer, pues que no he estado de noche, sino de día, también le tengo que creer. Esto se va cayendo por sí mismo. No podrían judicializar algo que no existe, ¿no? Que ellos mismos se les cae y se les va de las manos. Claro, el señor Noboa reconoce mediante decreto la existencia del cartel de los soles y pide que se investigue la vinculación con el movimiento de Revolución Ciudadana. O sea, es más o menos como pedir que se investigue de qué manera Mario Quintana recibe apoyo de los extraterrestres que vienen de Venus. O sea, es un disparate. Es un disparate que caerá solo. Claro, va a tratar de generar escozor y conflicto, pero le vamos a salir al paso. El problema está en el uso del aparato judicial para impedir cosas, como por ejemplo poder sancionar a Luisa González para que no sea candidata por los temas estos, que no dieron paso de los informes de enero que se subsanaron en febrero, pero no le toman en cuenta los de febrero, etcétera. Una serie de trampas y triquiñuelas para tratar de descalificar candidaturas y de sancionar al movimiento. Pero esta es una pelea que tenemos que darla y que no le sacamos el cuerpo, mi querido Mario.
Sabemos contra quién estamos, sabemos contra quién estamos y en eso tenemos la fuerza con la cual durante 8 años el movimiento de la Revolución Ciudadana ha aguantado todos los avatares posibles, la prisión de sus dirigentes, la expulsión del territorio, el exilio de sus dirigentes, la destrucción de su movimiento, la supervivencia agarrándonos de ciertos movimientos que nos acogieron momentáneamente hasta llegar a la situación en la que estamos. Pero en todas esas circunstancias hemos tenido, creo yo, la mayor votación en todos los procesos electorales. Sin embargo, acciones fraudulentas han impedido, y errores de fondo también, han impedido que ejerzamos el poder en el Ecuador. Decían en mi casa, solamente una vez se le capa al chancho. Y creo que es un refrán muy popular y muy sabio. Hemos aprendido que ahora no van a hacernos acciones fraudulentas, ¿no? Y no lo vamos a permitir, no lo vamos a permitir. Así que la vocación de poder, de triunfo que tenemos como Revolución Ciudadana va a manifestarse y vamos a ser triunfadores en todos los comicios que vengan. Felipe, en política decimos calumnia, calumnia, que de la calumnia algo queda. Y es verdad, es desgastante, tienes que estar aclarando, tienes que salir. Y si no eres reactivo, si no tienes una reacción, lamentablemente se te va posesionando la mentira. Y como te digo, es desgastante. Y tal vez alguien comete un error en la vocería y comienza el lío. Y así es como se van generando esas narrativas. Pasando a otro tema que ya nos come el tiempo, Felipe, si me ayudas, Palmita, el tema de Andrea González a Bélgica, sabemos que no es por temas diplomáticos, sino tal vez supuestamente de persecución, de hostigar, de molestar, de lo que estamos hablando, de generar el conflicto. Calumnia, calumnia, que de la calumnia algo queda, Felipe. Pero es que, Ahí a ver, tenemos la imagen. yo que he sido diplomático, mi querido Mario, y algo conozco de la vida en los círculos diplomáticos, eh, las personas que menos cuento comen son los diplomáticos. Entonces, si llega una persona representando al Ecuador con la misión de torcer la voluntad del Reino de Bélgica y de su gobierno para que expulse a un asilado político y que le retire su protección, lo primero que será es valorada como una ingenua que no tiene la menor idea de lo que se trata la diplomacia, por diplomáticos de derecha y de izquierda. Y tan es así que el jefe del gobierno belga sale a decir lo que dice. Yo no alcanzo a leer la nota, pero sí la vi, y él advierte que Bélgica no va a jugar a ese tipo de cosas. No sé si tú me la lees, cuál fue la reacción del jefe del gobierno belga ante esta pretensión disparatada, como si fuese una alumna de tercer curso de colegio que va a tratar de cumplir la orden de la profesora o la empleada de un consorcio que va a cumplir la orden de su jefe. Y la respuesta del gobierno belga es absolutamente contundente. Es decir, oiga, ni lo intente, le está diciendo. Ni lo intente, no se meta con la juridicidad del Reino de Bélgica, ¿no? ¿En qué posición queda ella con su intento? En la posición de desprecio, de lástima de los grupos diplomáticos en los que ella asistirá a los cócteles. Dirán, ya entra la niña ingenua esta, ¿no? Este es el efecto de este tipo de cosas, mi querido Mario, que aquí suenan como descomunalmente inteligentes y en el contexto real suenan como disparatadas y ridículas, como el reconocimiento al cártel de los soles, ¿no? Que en el contexto global le deja al señor Noboa y a la Cancillería ecuatoriana como ni siquiera los gobiernos de derecha, ni siquiera personas como Marie Le Pen, de la ultraderecha francesa,
aupan las decisiones que aplaude el señor Noboa, sino que las critican. En el contexto global va quedando como estos pocos grupos de cavernícolas que no entienden nada de nada y que creen estar defendiendo el Santo Grial. Pero en el contexto de la lógica comunicacional, periodística, diplomática, global, se les mira con lástima y con sorna. Eso es lo que hemos logrado como país. Un país absolutamente respetado en términos de la democracia internacional, de la diplomacia internacional, hoy es mirado como de, de oligofrénicos diplomáticos que creen que la diplomacia es hacer una pataleta o ir borracho en los vehículos de Su Majestad el Rey Felipe VI de España a lanzar dinero y decir, llévenme de farra. Esa es la condición de la diplomacia ecuatoriana hoy, hoy. Una diplomacia que fue invitada por su santidad, el Papa, el Papa, eh, el Papa anterior, Francisco, ¿no? A que le ayude a redactar, Rafael Correa fue uno de ellos, ¿no? La encíclica Laudato Si. Esa es la valoración que teníamos. Y hoy somos, con seguridad, el hazme reír de los corrillos de la diplomacia internacional. Estos son los cambios reales, que parecen aquí que fueran, uy, qué potente, y realmente son ridículos, mi querido Mario, son ridículos. Lo digo con experiencia. Felipe, en la encuesta que te comentaba de percepción social con nuestro aliado Opinión Real, que la vamos a tener la entrevista para nuestros amigos televidentes el día de mañana, eh, se analiza el tema de los niveles de seguridad, obviamente, el empleo, el sistema hospitalario, la gestión del seguro social y también el desempeño, la gestión de autoridades. ¿A dónde te 25? ¿Esto qué nos da a entender, qué podemos presumir? Es de que será tan igual o tan peor como fue el año pasado. Y esto, permíteme indicarte, lo conversamos en algún momento con mi invitado, que tal vez lo debes conocer a Omar Malú Por y a supuesto. Carlos Chiriboga, Uh en el -huh. tema también de la tercera vía que hablábamos, nuevas figuras, pero ya no nos alcanzó el tiempo, gente cuestionada, gente hasta cínica, se están abanderando de la tercera vía, pero esa no es la pregunta. La pregunta es, en este inicio del 2026, que se lo ve peor o parecido, donde hubieron 10.000 muertes que comentábamos, como te digo, con Malú, y lo dije yo por este análisis que te digo, el 2026 serán entre 10.000 y 20.000 muertos, hablamos de muertes violentas, ¿no? Y el resto seguirá igual. En este panorama, Felipe, y ya a través de esta estructura que hay, ¿qué se va a hacer para seguir combatiendo dentro de lo que hay, que es la Asamblea y las figuras de la Revolución Ciudadana ante un inicio que es igual o peor que el 2025, Felipe? A ver, todos y todas en el Ecuador estamos conscientes plenamente que la violencia crece de manera exponencial en el Ecuador desde el año 18, ¿no? Desde el año 18 y se dispara con el gobierno del señor Lazo hasta llegar a las cifras que hemos llegado ahora. Moreno recibió una tasa del 5.3 asesinados y muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Hoy estamos sobre 50, 10 veces más, 10 veces más, ¿no? Esto se empezó a disparar en el gobierno de Lazo con la vinculación con espacios narcodelictivos, ¿no? Y en los gobiernos de Noboa se ha disparado
indeteniblemente. Todos estamos conscientes de eso, mi querido Mario. Pero la conciencia ciudadana se satisface por esta condición que yo te decía en psicología social, de que la violencia está en otra parte, sí existe, pero está en otra parte, se satisface con dos figuras retóricas. Primera figura retórica, estamos luchando contra la delincuencia. No luchan contra la delincuencia, no luchan para nada contra la delincuencia, pero te mandan imágenes, movilización de que las Fuerzas Armadas han hecho 340.000 operaciones, 340.000 operaciones, 1.000 operaciones diarias. Claro, tú dices, han de haber hecho, ¿no? Y te quedas con la sensación de que sí están luchando contra la delincuencia. Sí están luchando. No importa que encuentren droga en una hacienda del grupo empresarial, no importa que el acto terrorista de la bomba tenga vinculación a través del Porsche de Industrial Molino, no importa nada de eso. La sensación que venden, y tú como analista político y politólogo y persona de un pool que analiza la política desde afuera de ella, me darás la razón. Es decir, importa más la percepción de que sí lo están haciendo, ¿no? Ante la realidad que no lo están haciendo. Esta es la primera venta que hace. Y la segunda venta que hace es, somos durísimos con la delincuencia. ¿Y cómo demuestran que son durísimos con la delincuencia? Que el presidente electo de Chile, el señor Kast, que es un heredero del pinochetismo, venga a aprender en el Ecuador del sistema penitenciario. Perdóname, Mario. Viene a aprender del sistema penitenciario inexistente en el Ecuador, que es una mafia constante y un espacio de acción de los grupos delincuenciales, y en donde han habido más masacres carcelarias que en ningún país del globo. Yo vi esta película brasileña que se llama Carandiru, que es sobre una masacre carcelaria en Brasil. Y el número de asesinatos en esa masacre carcelaria no llega a la mitad de los asesinados en masacres carcelarias en el Ecuador. Es decir, es insólito que vengan a aprender de lo peor, pero venden esa imagen, ¿no es cierto? Venden la imagen de que vienen a aprender, por lo tanto somos mejores, que nuestras cárceles son mejores que las cárceles de Salvador, ¿no? Y la lucha del señor Noboa, que ni siquiera está aquí, contra la delincuencia, y además es cuestionado como uno de los posibles factores de mayor envío de sustancias prohibidas hacia afuera del país, el 70% sale de aquí, según la DEA, ¿no? De puertos que maneja empresas vinculadas al señor Noboa. Él aparece como el gran paladín de la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico. Estas dos grandes mentiras son las que funcionan en una mente que se niega a reconocer la violencia en la que vive y que normaliza el estado de violencia y de terror en el que vive. Porque dice, no, sí sucede, pero no sucede aquí. Sí sucede, pero no sucede con nosotros. No. Entonces, sí están luchando. No sé dónde, no sé cómo, no sé de qué manera, pero están luchando. Esas son las dos fuerzas con las que actúa el señor Noboa. Y entiendo que el señor Topic va a entrar a competir con eso mismo. No, yo tengo mejores salidas que tú. Y están haciendo la apuesta de marketing político en lo mismo. Eso es un disparate. Porque la gente lo que sí sabe que existe es que va al hospital y no puede ser atendido. Y ahí no está en otra parte, ¿no? Dice, yo tengo que ver cómo atiendo a mi papacito que tiene diabetes o mi mamá que tiene un daño renal y cómo hacemos para pagar la diálisis. Entonces, hay una constatación real, por un lado, y hay una concepción teórica, por otro. El manejo de la política electoral está en esa concepción teórica y no en las demostraciones de la realidad. Yo creo que el movimiento de la Revolución Ciudadana tiene que ir por este otro camino.
necesariamente tiene que ir por este otro camino. Porque el movimiento de la Revolución Ciudadana es un movimiento del pueblo ecuatoriano, no la empresa electoral de un heredero de un grupo empresarial. Porque el señor Topic es tan heredero de un grupo empresarial como el señor Noboa, como la señora Pinto, como el señor Rolsen, como el señor Lama. Los liderazgos políticos de la derecha en el Ecuador están en manos y en la cabeza de los herederos de grupos empresariales. Esto es lo que nos están vendiendo. No hay ninguna diferencia entre uno y otro. Y van a entrar a disputarse el relato de estamos luchando contra la delincuencia y yo lucho mejor que tú porque yo lucho en Durán. No. Tú no sabemos dónde luches. Yo lucho en Durán. Esto creo que es un elemento de análisis profundo del escenario que viene y de aproximación a las realidades de las economías criminales, de la delincuencia organizada, del narcotráfico y de la violencia en la que vive el Ecuador. Necesitamos otra aproximación, realmente otra aproximación a aquello. Bien, amigos, hoy en nuestro programa Políticamente Irreverente, aquí en nuestra casa, en nuestro canal Ecovisión, nos acompañó Felipe Vega de la Cuadra, psicólogo político, analizando el panorama nacional y la nueva estructura y cómo se va a confrontar ya de aquí de cara a las nuevas elecciones. Felipe, agradecido y gracias también a Lenín, excelente tu asesor. Hicimos todo lo posible desde finales, tu agenda súper ocupada y no pudimos fines de diciembre, pero ya tuvimos y por fin podemos conocer y saber de ti y cómo queda y cómo se arma la estructura. Gracias, Felipe, y espero verte en una nueva invitación. Con todo gusto, Mario. Ha sido un placer conversar contigo. Creo que ha sido una conversión de nivel, una conversación que pone claridades, que intenta poner claridades en ciertas discusiones. Creo que este es el gran mérito de la comunicación digital. El gran mérito de esta otra comunicación, que es la que ha permitido generar grandes espacios de conciencia general en el Ecuador. Así que te agradezco muchísimo, Mario, y te animo a continuar en esto, porque es la mejor tarea que podemos hacer en bien de la cualificación, de la calidad, de alzar la calidad de la reflexión y de la política en el Ecuador. Muchísimas gracias a ti. Bien, gracias a ti, Felipe, y te deseamos éxito y nos veremos en una próxima oportunidad. Bien, amigos, nos vemos el día de mañana, viernes, con mi invitado Opinión Real, Daniel Medina, ya sabes, aquí por nuestra casa, Ecovisión, mañana 3 p.m. Así que gracias, ya sabes, comenta, comparte, dale like, sigue nuestras cuentas, apóyanos, que esto nos mantiene como un canal ciudadano y conversando con quienes hacen la política nacional. Gracias y nos vemos el día de mañana. Super Protem, la proteína inteligente. Mejora tu rendimiento. Acelera tu recuperación. Nutre con precisión. Y todo esto con un solo scoop. Ya lo sabes, Super Protem, la proteína inteligente, con proteína aislada de soya, calostro, colágeno hidrolizado y vitamina D3. Llegó Biprocollage, que es más que un colágeno. Su fórmula avanzada regenera tendones y articulaciones. El colágeno es un excelente soporte para músculos y te hará lucir una piel increíble. Biprocollage contiene vitamina A, C y D3 y trocitos de mora para un refrescante sabor. Endulzado con dulce cura, nuestro stevia 100% natural. ¿Qué esperas? Prueba Biprocollage.